esos anuncios para que el movimiento se dé de forma más consistente y fuerte. Ok, vámonos ahora a ver qué es, vamos a ver, irnos directamente al NZDK. Vamos a ver estos tres pares que yo sé que hay todavía algunas operativas por ahí y quiero que antes de irnos a eso revisen y vean, miren este gráfico en una semana, estamos en el euro dólar. ¿Por qué les hago? Me voy a ir al NZDK. ¿Por qué les hago esa mención? Porque ustedes van a ver esa correlación que ha mantenido en una semana. Y ojo, el hecho de que tenga una correlación positiva o negativa en una semana o en X temporalidad, no significa que en todas las temporalidades haya ese mismo nivel de correlación. Si alguno de ustedes quiere conocer un poco más sobre la correlación de pares, los invito a que visiten un sitio como, y aquí me voy a conectar ahorita al sitio, se llama mataf.net, y en Mataf ustedes van a encontrar aquí donde dice correlación en Forex. La correlación, existe correlación positiva y correlación negativa. Por cierto, aquí en este sitio hay mucha más información, inclusive cuánto es lo que pagan los pares, porque vemos de pronto que hay pares que pagan más que otros y todas estas cosas. Entonces, aquí lo que tengo es la correlación de los pares de divisa, ¿verdad? Entonces, entre, digamos, más verdecito y arriba del 90 es que hay mayor correlación, pero también nos los da en las temporalidades, diario, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, entonces, y 5 minutos. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, si yo veo el euro con el AUD-USD, el australiano, el euro dólar, ¿verdad? Y el australiano y el dólar tienen una correlación positiva de el 92%. Es muy buena correlación. ¿Qué significa eso? ¿En qué se traduce? En que si de pronto uno sube, el otro también va a subir. O sea, no necesariamente con la misma velocidad o intensidad o volumen, pero sí lo va a hacer. Y por otro lado, si yo me voy al lado derecho del cuadro, puedo ver aquí que el USD CAT, digamos en 5 minutos, es donde tiene la peor correlación, ya porque es una correlación opuesta. Por eso está muy en rojo y está en 90, pero en rojo. Entonces, cuando yo me cambio aquí a otras temporalidades, vean, aquí ustedes pueden ver, y esta tabla es para que ustedes la conozcan. Esta tabla es dinámica, ¿verdad? Esto está cambiando constantemente. Si yo me voy a 1 hora, miren cómo cambió. En 1 hora, el mismo euro USD y el AUD USD, miren, pasó a una correlación muy, pero muy baja, 21%, siempre en diario. Y por el otro lado, el USD-CAD bajó a un menos 41. Entonces, aquí es donde nosotros podríamos estar viendo esa correlación de pares que nos ayudaría a qué? A que nosotros podamos gestionar de mejor forma nuestros trades. Porque si yo veo que hay una idea de trade en un par que es correlacionado con otro positivo y yo entro en los dos, lo que estoy es duplicando mi riesgo. Entonces, es importante que nosotros siempre revisemos esa parte. ¿Cuál es la temporalidad donde nosotros principalmente deberíamos revisar esa correlación para la operativa que hacemos? 1 hora, digamos, y 4 horas. 1 hora y 4 horas nos da muy buen parámetro. De esa forma, pues nosotros podemos ver. Y como ven, también están 15 minutos, pero si mi operativa está en 1 hora, pues preferiblemente, pues yo voy a estar revisando esas correlaciones en 1 hora. Ok, eso es nada más un paréntesis, mientras nos cargaba aquí el gráfico. Ok, como decíamos en el NZDK, vean ustedes este gráfico. Si no es porque yo les digo que me cambié de par, podría parecer que es la misma gráfica del euro dólar, porque aquí nosotros hemos visto en una semana su bajada, ¿verdad? Que formó un fibo bajista, porque esto ha tenido una tendencia bajista también, y vimos su retroceso y vimos también lo mismo. Rompió el fibo bajista, pero en el caso del euro dólar lo hizo por más de 120 pips. Aquí lo hizo por 10 pips. Y luego de eso, pues inició su retroceso, este primer retroceso, como yo les decía, primer retroceso que hacen todos los FIBOs. Luego el 90% supera la B y como lo he repetido en varias ocasiones,
Eso es la variable que a mí me queda ahí todavía pendiente de que pueda hacer esto, superar la B, antes de venir a buscar ese retroceso profundo. 10% de los FIBOs hacen ese movimiento de impulso y directamente pues se queda un poco aquí y luego ya vienen buscando ese retroceso en zona profunda, que eso sería lo ideal. Y de hecho, si ustedes ven en esta formación de FIBO, aquí tuvimos un impulso, un primer retroceso, superó la B y hasta después se vino a la zona profunda. Sin embargo, en el euro lo vimos de un solo. Vimos de un solo que hizo en el euro dólar, hizo impulso y un super retroceso. Entonces, para que vean, pero cuando ustedes analizan y revisan en el histórico, el comportamiento del tiempo, ustedes van a ver siempre que la mayoría de los FIBOs hace ese movimiento de impulso, un primer retroceso, supera la B y después viene a buscar un retroceso en la zona profunda. Entonces, ok, conociendo eso, entonces ya nos venimos a revisar el NZD-CAD y lo revisamos ahora en 4 horas. En 4 horas, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues de ese primer retroceso, después de llegar al punto máximo, y lo vamos a hacer aquí en chiquito para que ustedes puedan verlo bien. Miren, después de llegar a ese punto máximo, él hizo un primer retroceso y se ha quedado ahora en esta zona. Ya por segunda vez vino a tocar la zona del retroceso profundo del FIBO, todavía como que sin fuerza, como para romper fuerte y caer. Por eso hemos visto que se ha quedado aquí mucho movimiento horizontal y eso ha provocado que la operativa pues se quede ahí como en que sube, baja, sube. Está en la montaña rusa emocional ahorita. Esto es la montaña rusa emocional. Para eso les recomiendo, todos los viernes tenemos la clase de psicotrading para conversar sobre precisamente esa montaña rusa emocionales, que a todos seguramente nos ha pasado, que todos hemos pasado por esas montañas rusas emocionales, pero que conversamos acerca de cómo enfrentar esa parte. ¿Qué es lo que vemos aquí ya en el último tramo de la formación? Ya sus respectivos FIBO a la baja, eso es muy bueno, pero si ustedes se fijan, este FIBO de acá ya hizo un bonito retroceso, ya se fue hasta el 78 de Fibonacci, sin embargo, estos otros dos todavía no han hecho ese retroceso. Entonces, para que no nos asustemos cuando de pronto podamos ver que el precio suba un poco más porque está haciendo su retroceso y para eso nada más recordarles, el mercado siempre se va a mover en impulsos, retrocesos para un siguiente impulso. Entonces, que a veces, pues, los FIBO nos ayudan a determinar esas zonas importantes en las que yo podría aprovechar una operación. Por ejemplo, si yo me ubico en la zona profunda aquí de estos dos FIBO, recuerden que cuando vemos así FIBOs anidados, decíamos, a veces lo que hacen es que se va al FIBO más profundo, o sea que podríamos llegar hasta esta zona. Pero ya aquí, después del rompimiento del primero, esta zona que está acá sin superar nuevamente la A de acá, pues ya podría ser una buena zona para una operativa. ¿De cuánto estaríamos hablando aquí, digamos, antes del rompimiento de este FIBO? De unos 49 pips, no es nada pequeño. Y como estoy en 4 horas, por lo menos debería colocar 60. Pero esos 60 pips, buscando un beneficio de, vean, 60 pips me va a dar dentro del FIBO perfectamente me da unos 180 pips en mi relación de 3 a 1. Entonces, es eso para que nosotros lo tomemos en cuenta. Ahí hay una zona interesante, una zona importante en la que podríamos esperar que el mercado suba para luego continuar a la baja. Esa es la opción A. ¿Cuál es la opción B? Que el mercado empiece a bajar directamente desde acá. ¿Qué nos lo va a decir mucho? Los resultados del fundamental. Si el canadiense se fortalece, si el precio del petróleo, o sea, a ver, veamos, el canadiense, una de sus fortalezas es el petróleo y esa es la relación íntima que tiene con el dólar norteamericano. ¿Qué sucede si el canadiense se fortalece? Si hay más consumo, por ejemplo, de petróleo, ahora que China ya anunció que está toda la economía se está dinamizando, hay más vuelos, ustedes ven las líneas aéreas ya ahora casi que andan, no totalmente normal, pero sí, eso significa más consumo de combustible. Eso significa el precio de petróleo empieza a subir. Eso significa se fortalece el canadiense. Se fortalece el canadiense y ¿qué es lo que pasaría? El precio empezaría a bajar. ¿Por qué bajaría el precio? Porque al fortalecerse el canadiense nosotros veríamos que se estarían pagando menos canadienses, o sea, el precio baja por un neozelandés.
Cuando el canadiense está mal, o sea, cuando el canadiense no le va bien, cuando el canadiense es depreciado, pierde fuerza, entonces ahí es donde vemos que el precio sube, porque en este par de divisas el canadiense es la moneda cotizada. La moneda cotizada significa que esta es la moneda que está pagando por la otra, o sea, el canadiense está pagando por el neozelandés. ¿Cuánto está pagando en este momento? 0,84801. Si el canadiense mejora, significa entonces que el precio empieza a bajar. ¿Dónde vamos a encontrar una buena zona de rompimiento para ver que el precio ya empieza a bajar con mayor consistencia? Cuando rompa este FIBO alcista, este que está acá, que nosotros aquí lo tenemos marcado, ¿verdad? Fíjense bien, ha llegado ya en 2 ocasiones a hacer un retroceso a esta zona. Y las 2 veces, miren, tocó nuestra zona. Nosotros nos hemos quedado ahí nada más observando, observando. Cuando el mercado baje y rompa acá nuevamente, y eso sería consistente con 2 cosas, veamos, para que ustedes lo manejen siempre. Con el retroceso que puede hacer acá, que sería, digamos, basado en este impulso, el primer retroceso, bueno, ya superó la B, que venga a esta zona, y luego, ¿qué va a hacer? Viene en su viaje a la extensión. El viaje a la extensión, si va hasta la zona profunda, estaría acá. Luego haría un pequeño rebote para que romper con vela envolvente acá. Rompe con vela envolvente y entonces ahí decimos, ok, esa es una buena comprobación que tenemos y esta la estamos viendo en 4 horas. Entonces, cuando ya somos conscientes de esa parte, entonces ya venimos y revisamos en 1 hora y decimos, ok, veamos el detalle. Miren el detalle en 1 hora. Esos FIBOs que tenemos allá en 4 horas, miren, aquí no han tenido un retroceso profundo. Y esto tampoco ha hecho la corrección de este impulso, porque regularmente cuando hay impulsos así tan abruptos, la corrección que va a venir va a ser como el 40-50%, pero aquí podríamos decir que se va a ir un poco más arriba del 40%. Y ustedes ven que en este impulso hizo su primer zona de break, obviamente cuando haga el retroceso al alza, se va a ir a detener ahí también. Va a ir a detener. Entonces, ¿qué es lo que en resumen estaríamos esperando? Que esto suba, que tenga un retroceso y que suba todavía un poco más a esta zona antes de que caiga, antes de que vuelva a bajar. Eso es la opción A. La opción B es que veamos de pronto que esto que hizo ya fue su retroceso, su C, y empieza a bajar rápidamente. Pero esa es la opción B. Siempre vamos a tener opción A y opción B. Y si ustedes lo ven en los análisis que les puede enviar cualquier broker, no sé si ustedes revisan su correo, por cierto, no sé si ustedes revisan su correo, donde a ustedes les va a llegar todos los días los preabiertos. Los preabiertos les da la posición que está comentando el broker también con respecto a los movimientos de los pares de divisa. Yo les recomiendo que siempre le den una chequeada, que los lean y que de pronto los analicen y revisen, ok, ¿qué están viendo ellos que ven ese posicionamiento al alza o a la baja? Y ellos igual les van a dar siempre las 2 opciones. Y en 15 minutos, vean lo que sucedió en 15 minutos. Aquí en 15 minutos, ¿recuerdan la zona del break que vimos en 1 hora? Y les digo break para que porque esta zona de acá, cuando vemos siempre un impulso, se quedó de pronto ahí, hizo un pequeño retroceso y después otro impulso, esa es la zona de break, que después, cuando ya lo vemos en 15 minutos, lo tenemos acá. Y esta es la zona donde el mercado va a llegar de primero en su retroceso a esta zona. Y fíjense bien dónde vienen a quedar esas zonas siempre, en el 78 al 86. Por eso es que me gustan tanto esa zona. Aquí vamos a ver que si él sube un poco más y rompe, estaría yéndose a la siguiente zona, que sería esta zona de acá arriba, que es lo que en 1 hora nosotros lo estamos viendo de este quiebre aquí. Esta es la siguiente zona. ¿Ven por qué? Hay que ver esa relación simétrica, 15 minutos, luego 1 hora, y de ser posible lo vemos en 4 horas. Ya lo venimos desmenuzando, 4 horas, 1 hora, 15 minutos. De esa forma yo puedo tener más precisión y sé a qué me puedo enfrentar. Por ejemplo, aquí entrar en compras para buscar el retroceso, sí, podría ser, pero tengo que colocar aquí, ya en 15 minutos, mi respectivo stop loss. ¿Dónde lo colocaría? Ahí trazamos los respectivos soportes y con los soportes vemos, miren la cantidad de soportes que hay aquí para que podamos decir que esto se va directamente en ventas. Es una buena oportunidad porque aquí podríamos tener un riesgo, digamos, rompiendo 2 o 3 soportes, digamos 20 pips. 20 pips de riesgo me parece razonable, buscando unos 60 pips. Sí, 60 pips. Entonces, ahí me parece muy razonable.
Me parece muy buena. Ok. Eso es NZDCAT. Ahora vámonos al CAT Chef. Entonces, cuando nosotros nos vamos, vamos a ir a ver un poco más de lo que tenemos. Fíjense bien, solo para que lo recordemos. Aquí el canadiense es la moneda cotizada. En otras palabras, es el que está pagando por el otro, que en este caso es el neozelandés. Cuando nosotros vemos el CAT, fíjense bien, ahora el canadiense está de primero, significa que es la moneda base. Y el franco suizo, que es el chef, es el que está pagando por él. Entonces aquí lo que vamos a ver es lo inverso. Hay que ser muy consciente de esta parte, porque mientras vemos que aquí lo que estamos viendo es el precio que tiene que bajar, lo que vamos a ver en el CAT Chef es que el precio tiene que subir. O sea, que el precio estaría subiendo. Eso es lo que estaríamos viendo. Vamos a esperar un segundito que vaya cargando la gráfica y ahí lo tenemos. Cuando nosotros empezamos, perdón, a revisarlo en una semana, vean, en el euro dólar y en el NZDCAT nosotros teníamos que subió, y ahora lo que estamos esperando es que baje, ¿verdad? Porque digamos que en su FIBO al alza, estamos esperando este retroceso. Aquí lo vemos al revés. Aquí vemos que subió, hizo un retroceso, ¿verdad? O sea, bajó, que es esta parte de acá. O sea, aquí bajó, y ahora lo que estamos esperando es que suba. Entonces es como que lo mismo, pero al revés, ¿ya? Y en ese que ahora suba, eso en realidad lo que estaba haciendo es haciendo un retroceso de su FIBO alcista. Miren, aquí está el FIBO que dejamos marcado, que este FIBO pues viene corriendo ya desde el 2020. Este FIBO hizo al alza, hizo su retroceso, ¿verdad? Y nosotros definimos, ok, esta es la zona. Eso lo hicimos, no me acuerdo, desde el año pasado, que definimos la zona a la que podía bajar. Recuerden que aquí es temporalidad de una semana. Bajar para reaccionar. Y lo hizo, llegó, pero se ha quedado en este movimiento horizontal. Aquí, miren, se ha quedado. Y lo otro que pues estábamos esperando es ver si superaba la B. Superar la B significa, y esa es, digamos, la variable que debemos de tomar en cuenta, que puede romper el FIBO alcista. Si rompe el FIBO alcista, sabemos que estaríamos enfrentando una bajada hasta la siguiente zona de toma de liquidez del mercado para luego hacer un retroceso profundo. Buenos días, Rubén. ¿Tienes la mano levantada? Hola, buenos días, Osman. Sí, mira, es que quería preguntar, voy a bajar la mano, ya, sí. Quería preguntar porque ayer estuve viendo el análisis de Getty y el retesteo este que estamos hablando dijo que era como una zona de consolidación y que podríamos hacer un punto de break-even comprando en el punto más bajo a todo el lotaje que teníamos ya puesto en la matriz para que nuestro punto de salida bajara. Sí. ¿Y eso cómo lo tenemos cómo lo consideramos? ¿Lo consideramos que hay que hacerlo o mejor esperar, tener paciencia para que vuelva a subir? O no sé cómo tomarme lo que comentó ayer. Mira, obviamente las Osman, ¿puedo posiciones, ayudar? sí, no apareces, Lucas. Buenos días, No, Lucas. no Ok, aparezco porque estoy en una zona de obras. Pero ok. sí estuve viendo la clase de Gary y ayer, de hecho, a la noche lo explicaba. Lo quiero mencionar para que no haya confusión, ¿sí? Gary lo que estaba haciendo era ayudando a una persona que le preguntó cómo hacía para bajar el punto de break-even y le dio la instrucción de que si él quiere bajar el punto de break-even, lo que tiene que hacer es volver a recomprar con el total de lotaje de toda su matriz más abajo para bajar el punto de break-even. Pero eso no es para nosotros, no es para PipGrabber, es una operativa especial individual para una persona. No hagan eso, porque si hacen eso están aumentando muchísimo el riesgo y puede ser que su cuenta no se aguante ningún movimiento en contra más. ¿Sí? Eso es totalmente riesgoso hacerlo con PipGrabber y no es para todos, es simplemente porque una persona le había hecho la consulta y él estaba instruyendo en cómo se hace para bajar un punto de break-even, porque esa persona no quería perder, quería simplemente bajar su punto de break-even. Entonces, la única forma que hay de hacerlo, si no querés aceptar pérdidas y bajar el break-even, es volviendo a comprar con el total de lotajes que tiene tu matriz.
Entonces, por favor, no cometan el error de llevar una operativa individual a una operativa personal de ustedes con PIBGRABER, porque va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Ayer lo aclaramos, pero bueno, lo aclaro hoy también para que no se generen dudas. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas, que me quedé un poco que no entendí muy bien. Muchas gracias. Gracias, Lucas, gracias. Bueno, ya sabemos que eso no era para la comunidad, para nuestra comunidad en la operativa de PIBGRABER, pero el concepto básico, digamos, es que lo que está proponiendo o lo que está sugiriendo Gary en ese sentido es que compres nuevamente en una posición de más baja de la que está actualmente, de tal forma de que cuando el mercado empiece a subir, pues salgas más rápido de la operativa. Pero para eso tienes que revisar tu gestión de capital, tu gestión del riesgo, para ver si la cuenta aguanta, cuánto eso. No lo recomendamos en ningún momento porque sé que ya tienen operativa comprometida y con una cantidad de pisos. Entonces, para que te des una idea, imagínate si tuvieras 10 pisos y estás loteando con un microlote. ¿Qué significa eso? Que abajo te deberías de colocar una operación por lo menos de un mini lote, que sería 10 microlotes. Entonces, ahí estarías aumentando tu riesgo y puede ser que tu cuenta, dependiendo de cómo está tu gestión, no lo aguante. Porque si en ese punto todavía el mercado baja un poco más, imagínate, o sea, has duplicado tu riesgo en ese momento. Entonces, eso nada más para que en términos generales se entienda. Para todos aquellos que les gusta hacer análisis y operan por sus análisis, son los puntos que siempre revisamos en nuestra operativa para que tu operativa pueda salir con mayor rapidez o aprovechar inclusive los movimientos del mercado. Bien, cuando nos vamos aquí ya a 4 horas, recuerden, aquí en este par, lo que vamos a ver es lo inverso, o sea, aquí es que suba. Él se ha quedado en ese movimiento horizontal, en una zona de consolidación, y aquí, nada más para hacer este último comentario, aquí es donde se pueden enfrentar las dos situaciones. Opción A, que el mercado empiece a subir, porque estaría buscando el retroceso a la zona, perdón, vamos a ver aquí, a la zona profunda, ¿verdad? De este FIBO, que al final lo que estaría buscando es romper la estructura aquí y continuar al alza. ¿En qué? En el viaje a la extensión de este FIBO alcista. Ok. Pero también podríamos ver de pronto, como les decía, que el mercado todavía pueda bajar y esa es la opción B. Porque hay dos condiciones, les decía. Uno es superar la B. Pero si supera la B, podríamos ver aquí, en este punto, ese rompimiento de la estructura alcista. Si lo rompe, ahí, y esto para que todos estemos preparados y seamos conscientes, podríamos enfrentar que baje un poco más a esta siguiente zona. Zona de tomar liquidez antes de buscar un retroceso profundo. Como ven, todo en la estructura del mercado se mantiene acorde a la proyección basada en el comportamiento histórico. Entonces, cuando ya nos vamos ahora a 4 horas, eso que vimos como esa zona de retesteo, movimiento horizontal con este impulso, es todo esto que estamos viendo acá, que se ha quedado aquí ya por varias semanas, pues estamos viendo en temporalidad primero de una semana, varias semanas se ha quedado en este movimiento horizontal. Y cuando ya empezamos a ver un poco más de detalle, vemos en 4 horas estos fibos al alza, ya en ocasión anterior también los ha formado, los formó aquí, formó fibos al alza, pero después vino en un fundamental y rompió nuevamente los fibos al alza. Entonces, acá, entonces ahí donde uno dice, nos regresamos a la mesa de dibujo para ver cuál sería el análisis, la proyección para los siguientes movimientos. Ahora, cuando vemos en 4 horas estos movimientos al alza, vemos también patrones armónicos que cumplieron muy bien. Quien tomó esos patrones armónicos ahí, ese momento de patrón, que lo conversamos la semana pasada, aprovechó una buena compra. Acá. De hecho, recuerdan que habíamos hablado, ya hemos dejado marcado esta zona y dijimos, ¿sabes qué? 78, 86 de FIBO es para mí un buen posicionamiento
para entrar en unas compras, no llegó hasta la zona, no pasó nada. Si tenía una operación que estaba en pendiente esperando abrir, que no llegara ahí, no la abrió probablemente, pero no pasó nada. Y el mercado nos va a dar más oportunidades. Todos los días el mercado nos da oportunidades. Entonces, cuando vemos esta formación de este patrón armónico, vemos que cumplió muy bien al 38, al 50 y al 61. Porque aquí, después de su vela de comprobación, subió, bajó un poco y luego continuó subiendo. Entonces, ahí pues hubo una muy buena oportunidad, digamos, para poder sacar algunos pips. Ahora, ¿qué está haciendo? Su respectivo retroceso, como vemos siempre. Hizo su impulso, un primer retroceso. Aquí no superó la B, pero ya hizo un retroceso más profundo a esta zona. Esta zona es, si nosotros lo vemos, lo que en el pasado fue una resistencia pasadas, soporte futuros. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver la reacción del mercado, pero todavía esperaría que baje un poco más a la zona del 78 al 86, o sea que todavía podría esperar que luego continúe bajando, porque rompió la zona, esta zona que en el pasado fue una resistencia, entonces esperaría que baje un poquito más, y aquí es donde podría esperarlo para una operativa. Entonces, aquí, digamos, en esta zona es donde yo estaría esperando por alguna operativa ya basado en este otro FIBO, basado en este FIBO. ¿Qué pasa? Si llega a mi zona y continúa bajando, buscando una C profunda en la zona que habíamos, entonces ahí ya traslado a mi siguiente zona. O sea, eso es como tenerlo ahí para, si rompe aquí, lo espero nuevamente acá. Recuerden que en las operativas manuales nosotros siempre colocamos nuestro stop loss y entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos? Viene el mercado, llega hasta acá, rompe la estructura alcista, al romperlo, toca mi stop loss y listo. Ahí me regreso y espero un siguiente posicionamiento, probablemente, como les decía, en esta zona. Y nuevamente, en la misma operativa. Ahí espero el mercado, si llega, abre mi operación en compras, listo. Si continúa la baja, por la razón que sea, digamos que el canadiense le va muy mal, y entonces se paga menos franco suizo, entonces el precio continúa bajando. Nuevamente va a tocar mi stop loss y listo, me regreso a la mesa. Si veo que mi operativa ya resulta bien y ya rebota, reacciona bien el mercado, rebota y entra al alza, pues ahí entonces empezamos a ganar. Hay muchas estrategias que se pueden utilizar en ese aprovechar, desde utilizar operaciones que sean con micro lotes, que son como alarmas, digamos, esas operaciones donde yo veo ya, ok, el mercado ya llegó, abrió mi operación con micro lote y pues ya va la operativa muy bien, entonces ya ahí ya puedo tomar otra decisión de quizás entrar con una nueva operación, ya con otro lotaje. Eso siempre dependiendo, ¿verdad?, de cómo está nuestro plan de trading, de cómo está nuestro plan en la gestión del capital. Porque recuerden, ahí nosotros vamos a tener siempre el riesgo de cartera y el riesgo de operación. Riesgo de cartera es del tamaño total de nuestro capital y el riesgo de operación es cuánto es lo que yo estoy dispuesto a arriesgar en cada una de las operaciones, que son dos cosas muy distintas. A veces las confundimos y digo, ok, yo me siento cómodo con, no sé, llegar a arriesgar un 5% del tamaño de mi cartera, pero de pronto ese 5% lo trasladamos a cada operativa. Entonces yo abro dos operaciones en dos pares distintos y ya no estoy arriesgando el 5, estoy arriesgando el 10. Entonces hay que ser muy consciente de eso. Vamos a hablar en otra sesión con más detenimiento de esa parte. Bien. Cuando ya me voy a una hora, ese movimiento y esta zona, quiero que se queden ahí, esa zona de 4 horas, ahora vamos a ver aquí en una hora. Entonces, en una hora vamos a ver ese movimiento que hizo con ese último FIBO, ¿verdad? Que lo hizo al alza, hizo un primer retroceso, medio superó la B, lo hizo por poquito, pero superó la B, hizo otro retroceso, como buscando ya una C, pero si se fijan, esa C lo que estaba haciendo también que estaba cumpliendo con este patrón armónico. Y por eso a veces los patrones armónicos nos ayudan mucho en combinación con los Fibonacci para determinar si va a ser un retroceso o un movimiento y de cuánto. De esa forma nosotros también podemos aprovechar, y yo les digo siempre de forma conservadora, como lo hicimos en este caso, ahí miren, aquí estaba el 38 para este. Y entonces tomamos esa oportunidad al 38, porque es que está aquí, sobre esta línea van a ver por aquí,
Cuando uno se para sobre este patrón armónico, ahí está el 38, después está el 50, aquí el siguiente punto, y después aquí estaba el 61. Entonces ahí aprovechamos hasta el 38, que de hecho se fue hasta el 50, pero conservadoramente, como siempre les digo, conservadoramente, uno puede aprovechar hasta el 38 en su vela de comprobación, y eso representó más o menos unos 26 pips. 26 pips. Y luego, bueno, ya hizo un siguiente movimiento, ha hecho un retroceso un poco más profundo. Aquí rebotó, porque miren, ya en este otro, ¿cómo lo hizo? Llegó al 38, un poquito más, pero no llegó hasta el 50 o el 61. Aquí estaríamos esperando todavía, yo estaría esperando un retroceso un poco más profundo. En la zona que él ha estado respetando ya en 2 ocasiones, vean, esa zona que nosotros vemos acá en movimiento del mercado, es la zona que en el pasado, ¿qué fue? Fue una resistencia. Y es lo que siempre les comentamos. Resistencias pasados, soportes futuros y viceversa. Y todo este movimiento en el retroceso que ha estado haciendo ha sido nada más la corrección de este impulso. Miren, aquí se hizo corrección del impulso y es más o menos del 50%. Cuando nosotros medimos y vemos, ok, este impulso, digamos, vamos a ponerlo hasta acá. Ahí cuando digo el impulso, fueron de 86 pips. Y después, si nosotros vemos de ese punto al punto más bajo, digamos que llegó aquí en la primera corrección, fueron 49. Entonces, ahí está. Esa corrección fue de un poco más del 50%. Ya hizo corrección, listo. Y ahora lo continúa con sus movimientos del mercado. Que eso es lo que siempre esperamos ver, esas correcciones. ¿Hasta dónde esperaría yo que pueda bajar? Y siempre definiendo las zonas del 78, el 86 de Fibonacci, es esta zona. Esa zona que estamos, que baje para poder tomar un siguiente impulso. Entonces, ahí es donde lo que vimos en esa posición macro que estábamos viendo en una temporalidad mayor, ya con más precisión, lo podemos ver ya en una hora, e inclusive podemos bajar a 15 minutos para tener una mayor precisión en una posible entrada. Eso es esperar que el precio baje todavía más para comprar aquí barato y nos vamos en unas compras. Y esta zona, que como ustedes ven, en el pasado, miren, ya ha funcionado también como un soporte. Entonces, esa es la zona que podríamos estar esperando. Y bueno, eso es la revisión del CAC-CHEF. Entonces, si ustedes ven en estos 3 pares, y por eso empezamos con el euro dólar, que bueno, ya saben, ahí está los papás de los tomates, dicta mucho un poco el comportamiento de los otros pares. Y si nosotros estamos revisando esa correlación, entonces vemos rápidamente la correlación de pares positivos con el NZ de CAT y la correlación de pares negativos con el CAC-CHEF. Mientras unos bajan, el otro sube. Y mientras uno baja, el otro también baja. En el caso del euro dólar y el NZ de CAT. Entonces, eso es mucho lo que nosotros debemos de estar también pendientes en todos nuestros análisis y nuestra revisión, para que cuando nosotros entremos en una operativa, de pronto no dupliquemos el riesgo. Porque si yo entro en un par de divisas que también tiene un movimiento similar al otro, en los dos entro, digamos, en compras o en ventas, no sé, lo que puedo hacer nada más es que estoy duplicando el riesgo. Para eso mejor agarro un solo par y le pongo el doble, y entonces dejo de estar trabajando, sí, de acuerdo a mi plan de trader, o sea, lo que he definido. Y bueno, con eso vamos cerrando. Chicos, vamos cerrando nuestra sesión de hoy en la mañana en el análisis de mercado. Espero que tengan un excelente día, que pasen un excelente día y recuerden estar pendientes de los fundamentales, los anuncios que vamos a tener el día de hoy. Así que, muchachos, que pasen feliz día. Recuerden, cuídense ustedes y cuiden a sus familias. Un abrazo. Nos conectamos al Mixler. Son las 7 de la mañana en Centroamérica. Apertura y estamos iniciando con el Mixler. Un abrazo.